este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Amagá Televisión. Buenas tardes, hoy es viernes 30 de abril del año 2021 y estamos nuevamente en vivo y en directo desde el canal comunitario Amagá TV, el canal donde nos vemos todos los amagaseños en el programa de la personería de la gente. Este es un convenio, por supuesto, entre esta asociación Antena Parabólica de Amagá, Amagá TV, el periódico El Suroeste y la personería de la gente, en cabeza del señor personero Alex Joan Serna. Bienvenido, Alex Joan, a su programa. Así es, Carlos, una vez más nos encontramos hoy en el programa de la personería de la gente, un programa donde buscamos integrar a la comunidad y donde buscamos que la comunidad también se comunique con nosotros e interactúe con nosotros, y donde hablamos de temas de interés, de temas importantes, temas de actualidad para la comunidad, y donde también, ¿por qué no?, a través de respondemos preguntas en vivo de cualquier inquietud que tenga la comunidad, aprovechando los invitados y el tema en específico que estamos o que tratemos en estos programas. Es importante, un saludo especial a todos los que nos ven a través de Facebook Live o que nos ven a través de la señal de nuestro Amagá TV, y un saludo muy especial a usted, Carlos, y al periódico El Suroeste por el acompañamiento de todos estos tiempos en el programa. Hoy nos apoyan Mauricio y Nancy. Los otros chicos del canal comunitario están haciendo un trabajo muy importante para la comunidad de Minas, esa importante comunidad de Amagá, para que se sientan incluidos y que hagan parte en sus derechos a estar informados y a tener internet y a tener buena televisión desde acá y para Amagá. Pues allá están tratando y trabajando todos los otros compañeros con Fabián, y por eso hoy nos acompañan Mauricio y Nancy aquí en el estudio. Este programa tiene una finalidad esencial de pedagogía ciudadana. Ha sido propuesto así desde la personería que usted encabeza, Alex Joan, de hacer pedagogía social y pedagogía ciudadana desde acá, es decir, un reconocimiento, un tratamiento de cuáles son esos derechos y cómo se ejercen para un mejor bienestar ciudadano a partir del reconocimiento de esos derechos en cada ciudadano, que se empodere y que sepa cuáles son sus derechos y así poderlos ejercer. Hoy no somos ajenos a esa situación, a ese cometido, y vamos a tratar el tema de la protesta social, fundamental mecanismo de participación ciudadana. Pero yo no soy el que sé ese asunto, el que sabe es el señor personero. Yo hago mi papel acá de entrevistador y de una persona que, como ciudadano interesado y como representante también de estos medios de comunicación, pues quiere saber más, estar mejor informado, tener mejores herramientas ciudadanas para el ejercicio de sus derechos. Así que, señor personero, ¿qué es eso del derecho a la protesta social? El derecho a la protesta social es una figura jurídica consagrado en el artículo 37 de nuestra Constitución Política, y establece que es un derecho que tiene constitucionalmente los ciudadanos, inherente al ser humano, de protestar o discernir frente a una situación o frente a una actuación específicamente inicial o particularmente ejercida por el gobierno nacional. Por acá tengo un artículo, nosotros hicimos la tarea de investigar un poquito, y en las redes sociales pues hay muchísima información en los medios de comunicación y plataformas informativas. En este caso tomamos un artículo de Check Colombia que dice qué es el derecho a la protesta social. La autora es Isabel Caballero Samper, y entonces por acá, retomando un pedacito de lo que dice, este derecho está conectado al derecho a la libertad de expresión, que está en el artículo 20 de la Constitución, al derecho de petición, artículo 23, al derecho de asociación, artículo 38, y al derecho a participar en el control del poder político, artículo 40. Todos son de rango constitucional. ¿Qué quiere decir esto, señor personero? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué implicaciones tiene el hecho de que sean
artículos o derechos de rango constitucional implica que tienen que ser de obligatoria protección por parte del Estado, que no podemos, el Estado no puede establecer o decidir si autoriza o no autoriza la realización de una protesta o una demostración de parte de la comunidad de un inconformismo frente a una actuación desplegada por esta entidad. Esto es muy importante por lo que pasaba en días anteriores. Seguramente todos los amagaseños hemos tenido la oportunidad, si no tienen la oportunidad, este es el momento también para enterarse de ello. El Tribunal de Cundinamarca, una magistrada dijo que debía suspenderse la protesta social. ¿Qué tiene usted para decir frente a eso, señor personero? ¿Qué tengo yo que decir al respecto? Pues es que es una posición y me parece increíble que sea una magistrada la encargada, que una de sus funciones es la protección de derechos de ciudadanos a través de la supremacía de la norma constitucional. Me parece increíble que un derecho constitucional que tienen los ciudadanos, el cual no puede ser vulnerado ni siquiera, Carlos, por un estado de excepción en el cual nos encontramos el día de hoy. Como para que diga una magistrada que, teniendo en cuenta la situación de COVID que tenemos a nivel nacional, a nivel mundial, vaya a establecer que se prohíbe una marcha social. Recordemos pues que este tipo de actuaciones también se pueden inaplicar, o este tipo de actos administrativos o de sentencias judiciales se pueden inaplicar siempre y cuando estos actos contraríen norma constitucional. En este caso, una decisión de una magistrada que está contrariando una norma o un derecho que tiene una especial protección por parte del Estado a través de la Constitución. Es decir, que así estemos en pandemia, si haya toque de queda, si haya todas estas situaciones que están de por medio del cuidado de la vida, ¿cierto? Porque estamos en medio de una pandemia, ciertamente, pues no se suspende el derecho a la protesta en todo caso. Así es, ni durante los estados de excepción, ni en este momento. Es que en este momento Colombia está atravesando un estado de excepción por la emergencia sanitaria que se está presentando a raíz de la presencia del COVID-19, y efectivamente ni durante estos actos ni durante estos momentos de excepción se puede establecer que queda prohibido cualquier tipo de manifestación pública realizada por parte de los ciudadanos, en especial cuando ellos quieren manifestar su inconformismo frente a una posición de un gobierno de turno. Yo creo que es muy importante en todo caso que nosotros como ciudadanos nos demos cuenta de que una sola palabra puede cambiar el sentido de cómo se hacen las cosas en realidad. La alcaldesa de Bogotá, por poner un ejemplo, terminó diciendo: yo les sugiero, yo les recomiendo que no salgan a protestar, que protesten desde la casa, pero no dijo yo les prohíbo que salgan, porque ciertamente el derecho a la protesta, a salir a protestar, está constitucionalmente protegido de manera fundamental, como un derecho fundamental. Y no se puede, ninguna autoridad, ni de policía, ni administrativa, ni judicial, puede suspender un derecho fundamental. Dándonos a ese sentido, es importante aclarar a la comunidad. La comunidad tiene muchas dudas al respecto con el tema del Código de Policía. Es bien, el Código de Policía, la Ley 1801 de 2016, establecía que efectivamente trató de regular la protesta social, solicitándole o dándole el poder a la administración municipal en cabeza del alcalde del municipio en el año 2016, de que podría determinar si se podría o no realizar una protesta en su territorio, en el territorio de su competencia. Pues bueno, la Corte Constitucional se pronunció al respecto y estableció que efectivamente este tipo de normas, un derecho constitucional, no se puede regular a través de una norma como el Código de Policía, y que debía hacerlo a través de una norma estatutaria, como lo establece la misma ley, efectivamente que se regule un derecho constitucional. Declaró inexequible esta regulación por parte del Estado. Por eso solamente para hacer una protesta basta con informarle que ese artículo sí quedó vigente, informarle en su defecto a la policía o al alcalde del municipio de qué día se va a realizar la protesta, 48 horas antes, y cuáles son los lugares por los cuales va a pasar la protesta, específicamente por una situación, Carlos, y es que ellos deben de garantizar que por esos lugares donde va a pasar la protesta haya una protección efectiva de la fuerza pública.
tenemos una afirmación acá bien importante. Recuerden el artículo al que les hacía mención, ahorita se los compartimos para que ustedes también lo tengan ahí en pantalla. Dice, el teórico argentino Roberto Gargarella, uno de los más importantes teóricos del derecho, dice que la protesta social es el primer derecho y el derecho a tener derechos, porque es el derecho a exigir que todos los demás derechos se cumplan. Se trata de un derecho que nos ayuda a mantener vivos los restantes derechos. Dice, sin un robusto derecho a la protesta, todos los demás derechos quedan bajo amenaza, puestos en riesgo. De ahí que, frente a las situaciones que presentaban, como el mismo presidente lo decía, es que estamos en una situación de contagio, ¿cierto?, de afectación a la salud. Los que están promoviendo la protesta, los ciudadanos que están amparados en ese derecho constitucional, lo han dicho, pero es que están en riesgo la vida de tantos colombianos a partir de la reforma tributaria, el proyecto de reforma tributaria. Está en juego el mínimo vital, está en juego la vida de tantas empresas, de tantos ciudadanos. Ya lo hemos mencionado acá, es una situación realmente difícil la que se vive. La DIAN dijo, el índice de pobreza en Colombia para el año 2020, inmediatamente anterior, está por encima del 42% de personas que viven por debajo de la línea de extrema pobreza, ni siquiera pobre, sino de extrema pobreza. Eso es decir mucho. Eso es decir mucho. Hay muchas personas, muchos colombianos, muchos ciudadanos amagaseños inclusive, que no tienen las 3 comidas al día, que no tienen agua, que no tienen saneamiento básico, que no tienen alcantarillado, que no tienen internet por el tema de la educación, ¿cierto? Y le están grabando pues todas estas cuestiones de la canasta familiar, los huevos, que ha sido un tema pues como se volvió hasta un meme tan jocoso. Y ahí está. Entonces, ¿qué hacemos frente a eso? Pues están en juego los derechos, el derecho a la vida, una vida digna de los colombianos, con esto de la reforma tributaria y con muchas otras cuestiones por las que salieron a marchar, amparados en el derecho constitucional a la protesta, artículo 37 de la Constitución, tantos ciudadanos colombianos. Así es, Carlos, y Amagá no fue ajeno a este derecho constitucional y fue ejercido por varios ciudadanos que efectivamente hoy nos acompañan en el programa, donde vamos a tratar de escuchar su posición frente a las protestas masivas que se hicieron y que efectivamente también nos van a dar su posición frente a la convocatoria que hicieron al interior del municipio. Así es. Ahí antes de escucharlos tenemos algunos líderes de esa protesta que se dio aquí en Amagá de manera pacífica. Vamos a hablar con el señor personero que sabe de leyes, que sabe de normas, de cuáles son esos límites y riesgos de la protesta social. Él tiene ahí un apoyo bien importante en el documento donde nos va a hablar de esos límites y riesgos de la protesta social. Es que el tema de los límites y riesgos de la protesta social, como usted muy bien lo decía, lo que pasa es cuando los ciudadanos salen a protestar o a establecer o a mostrar su posición frente a posiciones o leyes establecidas en este caso, por el Estado, siempre va a existir la posibilidad de que durante estas protestas los ánimos se enerven, y esto puede provocar que se den brotes, porque no podemos generalizar que durante las acciones de protesta todas las personas o todos los ciudadanos que hicieron ejercicio de este derecho pues efectivamente hicieron actos como se conocen como actos de vandalismo o actos contrarios o reprochados por el legislador, donde efectivamente se ve inmiscuido el derecho a la propiedad privada también, y donde también se había afectado los bienes de uso público. No podemos encasillar a todos porque efectivamente son situaciones que suscitan dentro de este límite de la protesta, y hago referencia a un libro escrito por el doctor Alfredo Manrique Reyes, que efectivamente habla sobre, el libro se llama La personería, y habla efectivamente sobre los límites y riesgos de la protesta social. Me permito leerlo, y dice: son muchos los riesgos para el ejercicio del derecho a la protesta social derivados de la posibilidad de transgredir el Código Penal. Como lo decía ahora, en efecto, la protesta social en muchos casos es tipificada por las autoridades como asonada. Artículo 489 de la Ley 599, que es el Código Penal. Actos de terrorismo o barbarie, perturbación de la violencia del derecho a trabajo y sabotaje, perturbación del servicio de transporte y obstrucción a las vías públicas que afectan el orden público, invasión al área, invasiones a áreas especiales de importancia ecológica, perturbación a actos oficiales, empleo o lanzamiento de sustancias o objetos peligrosos.
Pero estas situaciones o estos comportamientos se terminan derivando es debido a la enervación extrema que se encuentra en los ánimos tanto de los protestantes como de la fuerza pública, porque es la fuerza pública llamada a garantizar efectivamente que durante estas protestas no se vea afectado ningún otro ciudadano externo. No podemos encasillar que todos los ciudadanos que salen a protestar cometen este tipo de delitos, como lo hace referencia aquí nuestro autor del libro, porque efectivamente esto se da es por el momento de efervescencia. Recuerden que los ciudadanos salen a protestar por un derecho legítimo que tienen, a protestar por una situación en específica que ocasiona odio, repudio y rechazo por parte de la comunidad, y que esto en muchas ocasiones termina con unas afectaciones. Claro, es un derecho fundamental para garantizar los otros derechos, el derecho a la protesta. Eso ya está claro, lo dice nuestra Constitución, nuestra norma más importante, que no puede ser invalidada por ninguna autoridad, ni judicial, ni legislativa, ni administrativa. Y de la mano de eso también hay que hacer esa pedagogía ciudadana, de hacerle entender a las personas que no es como los muestran las grandes cadenas nacionales, afortunadamente, y validamos el espacio que tiene el canal comunitario para hacer esta pedagogía social y este acercamiento entre nosotros, los ciudadanos de Amagá, en nuestro caso, para hablar de temas que no aparecen en la televisión nacional, temas de desinformación, que tienen un propósito, ¿cierto? Y es que ciertamente se presentan actos de violencia en medio de la protesta, ciertamente se cometen actos delictivos, pero esas responsabilidades allí son individuales y no hay por qué asignárselas al hecho de que la gran población, cientos de miles de colombianos que marcharon, no lo hayan hecho en debida forma bajo el derecho fundamental que les asiste. Es correcto, los delitos son de manera individual, no podemos establecer que son cometidos en su totalidad por las personas que acompañan este tipo de manifestaciones sociales que se hacen en pro de una justa causa, porque efectivamente cuando el pueblo se pronuncia, cuando el pueblo se mueve, nunca lo hace por una causa que no sea justa o que no justifique su actuación. Aquí tenemos pues el artículo que les mencionaba, que está muy bien construido, nos presenta un argumento muy importante que valida precisamente que estemos acá sentados hablando de eso, no evadiendo los temas, sino afrontándolos con argumentos, con razones que pueden ser debatibles, aunque no estén de acuerdo con ellos, pero pues ese es el ejercicio que nosotros hacemos aquí, traerles estos argumentos. Dice, ¿qué pasa cuando en la protesta, en medio de la protesta hay violencia? Dice la persona que escribió ese artículo. La Constitución, las leyes y las sentencias de la Corte Constitucional protegen el derecho a la protesta pacífica, no a la protesta violenta, ¿cierto? Eso es muy importante. Pero una parte de lo que hacen los protestantes para llamar la atención de las autoridades y de los demás ciudadanos para mostrar lo fundamentales que son sus exigencias es mostrar la rabia que sienten. Por eso la protesta es contenciosa, ¿cierto? Contenciosa quiere decir que hay algarabía, que hay tumulto, que hay descontento, que hay una inconformidad, que hay un agravio, que se siente eso, ¿cierto? Se siente esa tensión en el ambiente precisamente porque el gobierno de turno no quiere escuchar o no quiere gobernar a favor del pueblo, sino en contra de él, como es el caso pues, de lo que asistimos el 28 de abril. Dice, para poner un ejemplo bien claro, bastante claro y bastante cercano a nuestra realidad para entender qué es lo que pasa, dice, como la leche que al hervir sube y rebosa el recipiente que la contiene para derramarse, la exasperación de los que protestan a veces deviene en violencia, ¿cierto? Entonces dice, ¿qué pasa cuando deviene en violencia? Entonces dice, el hecho de que haya unos focos de violencia en una manifestación no hace a toda la manifestación ilegítima. Las autoridades deben diferenciar el desorden de la violencia e individualizar a quien comete violencia sin dispersar a los demás manifestantes que están en su derecho de continuar protestando. Yo creo que eso es fundamental, esos parámetros son fundamentales, esto que está escribiendo ya acá es un desarrollo, lo trae de varias sentencias de la Corte Constitucional que se ha pronunciado al respecto. La Corte Constitucional es el órgano judicial que tiene por función ser el máximo intérprete de la Constitución y decirnos cómo entender o cómo ejercer nuestros derechos en materia constitucional. Y ahí nos está diciendo, ¿cierto?, qué debe hacer la policía, qué debe hacer las autoridades, qué debe hacer la personería en caso de protesta social y qué debe hacer inclusive en caso de que haya violencia dentro de esa protesta social. Eso es correcto, Carlos. Nuestra función como Ministerio Público es efectivamente velar por la protección de los derechos constitucionales. Recordemos que las personerías municipales existimos dentro de nuestras actuaciones funcionales como agentes del Ministerio Público, es decir, agentes protectores de la norma de normas, en este caso la Constitución Política. Como estamos hablando de un derecho constitucional, nuestra obligación es acompañar y verificar
que durante la protesta no se vulneren estos derechos constitucionales que tiene la comunidad a reunirse y a manifestar su posición frente a ciertas situaciones o a ciertas decisiones que en este momento es el paro nacional por la reforma tributaria, pues que tenían conforme a la comunidad, salieran ellos a manifestarlo en las calles, ¿cierto? Por eso la importancia de que se informe con 48 horas de estas protestas a las autoridades locales para que ellos desplieguen de manera efectiva todo lo que tiene que ver en materia de fuerza pública para garantizar este derecho a la protesta, como es el cierre de vías. Eso lo tiene que garantizar la fuerza lo tiene que garantizar las autoridades locales, lo que llaman todo el tema logístico. Efectivamente desplegar a la fuerza pública para que haga estos cierres de vías y pueda garantizar la normal tranquilidad de la protesta, tanto a los protestantes, las personas que están durante la protesta, como a los ciudadanos, porque también es una opción, no salir a protestar, también es una opción. Entonces también existen ciudadanos que no salen a protestar, entonces hay que garantizar el derecho a los que salen como a los que no salen. Eso es muy importante lo que dice Alex Joan como personero y como ciudadano. Es muy importante decirle a la comunidad que el hecho de que existe un derecho fundamental a la protesta no significa que se invalidan los derechos al orden público, a la sana convivencia, al derecho a cuidar su propiedad, su patrimonio de otros ciudadanos, ¿cierto? Es decir, los que están ejerciendo el derecho a la protesta no tienen derecho a dañar la propiedad privada, no tienen derecho de agredir a la autoridad pública, no tienen derecho a acabar con la moto que había en la esquina, no tienen derecho a cerrar la calle de cualquier manera, no tienen derecho a incendiar el bus. No, ese es el derecho del que estamos hablando acá. Estamos diciendo, si bien pueden manifestarse de manera, digamos, contenciosa, es decir, con cierta energía y con cierto ánimo de no simplemente ser pacíficos e ir ordenados como si fuera una marcha, ¿cierto? Sabemos que los ánimos están exacerbados, que se sienten a ofender a las personas en su derecho, pues eso no les da derecho tampoco a vulnerar otros derechos fundamentales. Así es, Carlos, efectivamente, y como lo hemos dicho, el legislador establece que los delitos o las actuaciones contrarias al ordenamiento penal son llevadas a cabo unipersonalmente, por lo tanto no podemos generalizar ni tampoco tachar que la protesta fue o declarar la protesta ilegal simplemente porque unos cuantos ciudadanos desadaptados tomaron la decisión de realizar actuaciones contrarias al derecho penal, como lo es el daño a propiedad privada, daño a bien público, ¿cierto? Pero no podemos decir que la generalidad de la protesta es culpable de estas actuaciones. Hay un tema que quiero que toquemos contigo, Alex Joan, como personero, muy importante en lo que ha pasado estos días que hemos visto a través de la televisión nacional, que afortunadamente nos ha presentado a nuestro pueblo. Y es que en medio de las protestas se ha dado agresiones de individuos a las autoridades públicas y de la autoridad pública a ciertos individuos. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo debe analizarse eso? Hace poco mataron un joven de 17 años en Cali porque no solo por eso, pero pues lo que se ve en la escena es que esta persona, este ciudadano de 17 años, agrede a un policía, le pega una patada y él saca su arma de fuego y le pega un disparo en la cabeza. Digamos, ¿el derecho cómo funciona allí? ¿Cómo se da esa situación en términos normativos, jurídicos? Hay que entender dos situaciones, y es que efectivamente tanto el policía es sujeto y también es sujeto de derechos, también es sujeto de obligaciones dentro de su función. Ahí te tocaría que efectivamente un juez penal, o en este caso el proceso penal, determine la responsabilidad de la actuación, si la actuación del policía fue desplegada en uso legítimo de la fuerza o si fue desplegada en defensa propia o si efectivamente fue desplegada con una actuación donde usó de más la fuerza, ¿cierto? Tocaría verificar que la actuación del ciudadano en cuanto a la agresión en contra del servidor, cómo se desplegó, si esa agresión puso en riesgo o no. Dentro del derecho penal es lo que llama, y los penalistas me corregirán, la equivalencia de las fuerzas en cuanto a lo que se llama la defensa propia. La proporcionalidad de la reacción. Algo muy importante como ciudadano, y es que creo que no vale la pena celebrar que el policía le haya disparado al ciudadano, que le pegó la patada. Yo creo que no es de buen recibo para una sociedad pacífica, que se diga democrática, que se diga que apuesta a la dignidad del ser humano,
acelerar la muerte de ningún ciudadano, y menos en estas circunstancias. Así haya de por medio una agresión, el uso legítimo de la fuerza que tienen los policías es para proteger los bienes jurídicos fundamentales de los ciudadanos, inclusive de ellos mismos. Por eso, en una riña, en una situación, los policías no están llamados a llegar disparando, sino a neutralizar el peligro que significa para ellos el mismo uso de la violencia que están haciendo. Es que el uso legítimo de la fuerza tiene unos límites, así como la protesta tiene límites, el uso legítimo de la fuerza también tiene unos límites, y es efectivamente verificar en qué momento se puede hacer uso de ese uso legítimo y en qué momento ese uso legítimo pues contribuye con lo que se llama una extralimitación de ese uso legítimo de esa fuerza. Entonces le tocaría pues como determinar a un juez competente, dado el caso, dadas las actuaciones desplegadas por ambos ciudadanos, y en este caso también por el policía, y determinar lo que llaman las causas y los móviles de esos hechos. Entonces, en conclusión, para esa primera media hora del programa, tenemos una hora del programa. Recuerden que estamos en vivo y en directo, y si tienen inquietudes nos las pueden compartir a través del Facebook Live del canal comunitario Amagá TV. Ahí nos encuentran, ahí pueden preguntar, plantear sus inquietudes, sus cuestionamientos, sus preguntas, y si las tienen, las pueden dejar para después en el horario de atención de la personería. Recuerden que los atienden en el segundo piso de la Plaza de Mercado Municipal, allí en horario de oficina. ¿Cuál es ese horario, Alejoan? En este momento, quiero también hacer una claridad al respecto, porque si no recuerdan, en los medios de comunicación nacional vienen haciendo información de que las personerías municipales, hay una asociación que se llama FENALPER, y esta asociación estimuló a través de un comunicado enviado a la prensa que las personerías a nivel nacional las declarábamos en paro. Yo quiero informar a la comunidad que la personería de Amagá, haciendo uso legítimo de su autonomía, no estamos en paro, ¿cierto? Nosotros en este momento tenemos una atención especial, pero la atención especial que tenemos es dada las circunstancias de COVID, porque tenemos que ayudar a disminuir la curva, y eso lo hacemos tratando de evitar las aglomeraciones. Entonces, por eso nuestra atención en este momento presencial está de 8 de la mañana a 2 de la tarde en jornada continua. Es cierto, esa es la atención presencial que estamos presentando desde la personería, y solamente estamos atendiendo casos específicos donde se vea efectivamente una vulneración de derechos fundamentales y la atención a víctimas del conflicto armado. Muy bien, Alejoan. Les decía, llegamos a la primera media hora del programa, es de una hora, lo hacemos en vivo y en directo. Cada 15 días la situación del contexto nacional ayudó o hizo propicio que hiciéramos el programa 8 días después de que hicimos el programa anterior, pero pues tenemos una regularidad de cada 15 días con el propósito de estarlos acompañando con ustedes desde la personería para hacer pedagogía ciudadana. En esta ocasión el tema ha sido el derecho a la protesta. Queda claro que es un derecho fundamental que no se puede suspender ni siquiera en estados de excepción como en el que estamos ahora por cuestiones de pandemia, que no es un derecho ilimitado, que tiene que respetar otros derechos fundamentales, y que es un derecho que sirve como garantía para garantizar otros derechos. En ese caso, pues ahorita lo vamos a desarrollar de manera más detenida. El tema de la reforma tributaria creo que ha sido como un detonante bien importante con relación a esa garantía del derecho a protestar. En la siguiente media hora vamos a tener una pausa y vamos a volver con invitados, algunas personas, ciudadanos del común de aquí de Amagá y representantes del Consejo Municipal. Invitamos a representantes de todos los partidos, solamente llegaron de uno, son bienvenidos ellos, los invitamos de manera aleatoria para que ustedes se vean reflejados y representados por lo que piensan algunos ciudadanos de Amagá y puedan conversar, no necesariamente estar de acuerdo con lo que ellos opinen acá en este programa, pero sí conversar y tener en cuenta esas opiniones, pues para que ustedes sigan elaborando su propio criterio como ciudadanos acerca de lo que es el derecho a la protesta ciudadana y a la protesta social. Entonces vamos a un corte y volvemos enseguida con esos invitados. Jamendo.com
Todos hemos nacido libres e iguales. No discrimines. Estos son tus derechos humanos. Son 30. Te pertenecen a ti. No tienes que comprarlos, ni solicitarlos, ni pedir permiso para tenerlos. Son sencillamente tuyos. Sin importar quién o de dónde seas, qué edad tengas, ni nada más. Es así de simple. Algunas personas pueden intentar ignorar tus derechos o violarlos, o fingir que no existen. Pero no pueden cambiar el hecho de que son tuyos. Derecho humano número 30. Nadie puede arrebatarte tus derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. Estamos de nuevo con ustedes, con un invitado, con Daniel Ortega. Y señor personero, usted me decía antes de pasar con Daniel, pues le damos la bienvenida a este espacio, a este set, pero usted me decía que hay una pregunta, que tenemos una pregunta, nos hicieron una preguntita. Sí, nos hicieron una pregunta, nos la hace Lina Andrea Mejía. ¿Y los derechos de los presos que ya llevan más de un año y viven a sus familias, va a tocar protestar como en la reforma tributaria? Siendo claros, pues sí, pueden protestar. Los ciudadanos que no tengan esa afectación. No tengan esa afectación, en especial los familiares de las personas que están privadas de la libertad por fuera. O cualquier ciudadano. Eso es una posición que no es, que la gente debe entender, es una posición que no, es una decisión que no es de la personalidad ni de la administración municipal, es una decisión del IMPEC, ¿cierto? Por temas de bioseguridad. Yo tengo por acá algo que puede responder a eso, que dice, se puede protestar por cualquier razón. Es decir, tenemos un derecho fundamental a protestar por cualquier cosa, y dice por acá, el Estado tiene en principio el deber de proteger la protesta sin importar sus fines, ante los cuales debe ser neutral, excepto en unos pocos casos muy extremos. ¿Cuáles? Dice, la sentencia 281 de la Corte Constitucional dice, ¿cuáles? Dice que no son fines legítimos de la protesta, la propaganda de guerra, es decir, para eso no podemos protestar, la apología al odio, tampoco podemos protestar, ni a la violencia ni al delito, ni protestar a favor de la pornografía infantil, ni de la instigación pública y directa a cometer delitos. Son como una prohibición en un sentido negativo, ¿cierto? No dice sobre qué podemos protestar, sino más bien dice sobre qué no podemos protestar. Y aquí tenemos una protesta constante, tenemos la protesta de los funcionarios del hospital. Por ejemplo, ellos tienen su forma de protestar y lo están haciendo a través del cese de actividades, ¿cierto? Un derecho legítimo constitucional y que desde la personería y desde las entidades estamos obligados a proteger. O el tema de los olores también podría dar lugar a una protesta social en caso de que no se tramite la situación por vía institucional. Vamos a tratar de no llegar a la protesta, tenemos una idea, usted y yo tenemos una idea planteada al respecto, esperemos que la comunidad nos acompañe. Esperemos que así sea. Daniel, bienvenido a este espacio, hermano. Hola, ¿qué más? Muchas gracias por invitarme, muy bacano escucharlos ahorita en el ratico, muy buena presentación de este tema. Daniel, ¿quién es Daniel? Cuéntanos quién es Daniel, si es ciudadano de Amagá, de dónde es, qué hace. Bueno, mi nombre es Daniel, vivo en el municipio de Amagá desde que estaba en primero de primaria. Ahora soy estudiante de comunicación y periodismo y trabajo en el periódico regional del Suroeste, por lo que acompañé la protesta que se realizó en el municipio cubriéndola y también participando, pero además cubrí las demás protestas que se realizaron en la región. En la mayoría de municipios tuvimos jóvenes realizando protestas pacíficas de maneras muy bacanas y diversas, y también es una experiencia pues como por contar, en todos nos fue muy bien. Daniel, ¿por qué sobre todo se manifestaron jóvenes? Ahora que habla de jóvenes, ¿o no habían adultos, o si habían y habían más poquitos? ¿Por qué se dio esa situación, crees vos? Pues identificamos el fenómeno de que en la mayoría de municipios, tal vez no en su totalidad de asistentes eran jóvenes, pero sí quienes lideraron y quienes llamaron a que se protestara fueron jóvenes. Yo tengo la teoría de que el COVID y el hecho de que muchos jóvenes
que normalmente estarían en la U o parchando en Medellín, ahora estando en los pueblos, hizo que se reactivaran pues como muchas formas y muchas formas de organización juvenil, pues ahora que están acá, ¿cierto? Y además pues creo que temáticas como esta, que de pronto a corto plazo tienen unas consecuencias, pero también a largo plazo tienen otras, llaman a los jóvenes como a asumir esa responsabilidad por su futuro y a cuestionarse como, bueno, esto cómo me va a afectar a mí más adelante y a la gente que va a compartir conmigo como este entorno, tengo que hacer algo, ¿cierto? Tengo que hacer algo porque esto no se debe, o se debe de una forma distinta, porque es mi vida ahora y también el futuro del país que voy a habitar como adulto. ¿Qué causas se esgrimieron dentro de la protesta para protestar? Listo, esta pregunta es muy bacana porque si bien la respuesta pues que más se escucha o la razón de protesta que más se escuchó fue la falta pues como de no estar de acuerdo con la reforma tributaria, el paro nacional también convocó a paro por diversas razones que se viven hoy en la coyuntura social nacional, que son por ejemplo no estar de acuerdo con la aspersión de glifosato, no estar de acuerdo con la cantidad de muertes por género que hay actualmente, los feminicidios, los líderes sociales, también por la defensa de líderes y lideresas sociales en el país y otros temas que se vinculan y que también tienen que ver. A mí me parecía muy bacano escucharlos al principio hablando de por qué marchar en un momento pues coyuntural como el que estamos viviendo ahora, el COVID-19, que la gente tiene miedo a salir por temas de salud, por temas de enfermedad, por la muerte, pero es que los temas por los que se marcha también tienen que ver con la salud, la enfermedad y la muerte, ¿cierto? La dignidad. Y que son temas que ahora en un contexto mediático cada vez más se vuelven un tema pues como un paisaje, ¿cierto? Es muy difícil ahora que algo sorprenda. Ya como que la muerte se vuelve hasta un chisme, ¿no? Uno le cuentan como, tal persona se murió, tal cosa está pasando. Entonces ahora esto como que viene y nos afecta de una forma tan viral, el tema de la reforma tributaria, pues sí hace que mucha gente alce su voz. Pero hay otras temáticas que están pasando todos los días, también muy importantes, que nos están afectando ahora de futuro, de las que casi no se habla. Entonces a mí me parece bacano conectar eso con el hecho de que la protesta tenga que llamar la atención. En un momento en el que es tan difícil llamar la atención porque hay tanta información por todo lado, sobre todo en medios digitales, en la televisión. Entonces, ¿de qué manera hacemos pues que algo pase, que algo se vea entre toda la información? Hay uno de los temas que no sé si se te pasó a mencionar o no es una causa, pero el tema de las masacres, sobre todo quiénes son objeto de estas masacres, ¿cierto? Jóvenes del suroeste antioqueño, especialmente en los últimos días hemos visto que se ha copado el tema de los noticieros nacionales y regionales inclusive, donde aparece de manera muy protagónica el tema de las masacres. Y son jóvenes, de esos jóvenes que suelen llamar niní, ¿cierto? O sea, que ni estudian ni trabajan, pero ¿por qué no estudian y por qué no trabajan? Como si fuera responsabilidad de esos mismos jóvenes no tener estudio, no tener oportunidades y no tener trabajo. Eso lo estoy poniendo sobre la mesa porque pues tiene todo que ver con la falta de oportunidades. Y esa falta de oportunidades sí que es responsabilidad de los gobiernos que elegimos para que precisamente legislen a favor de los derechos de todas las personas, de que haya educación, de que haya alimentación, de que hayan condiciones básicas para vivir dignamente, para que podamos desarrollar todo ese potencial humano que sabemos que hay en jóvenes como Daniel y como tantos otros en todas las regiones de Colombia. Señor personero, ¿usted acompañó la marcha que se dio aquí en Amagá? Sí, acompañamos la marcha, el equipo de la personería acompañó la marcha en el municipio, todo transcurrió en una calma. Efectivamente en Amagá demostramos y le dimos ejemplos a nivel de Antioquia, a nivel de país, de que las marchas pueden ser pacíficas y que también podemos, sin la necesidad de mezclarnos, a pesar de la efervescencia de los ánimos y de la protesta, también tomamos la decisión y tomaron la vocería de que efectivamente fue una marcha pacífica. Y en Amagá demostraron, y me encanta ver estos jóvenes empoderados de la realidad del país. Es que el país los jóvenes ya no son el futuro, son el ahora. Es muy bacano que estos jóvenes, encontrarse jóvenes con esos conocimientos y esos pensamientos sobre país, sobre región y sobre municipalidad. Preocupados por su presente y por su futuro, por las oportunidades. Daniel nos quiere decir algo antes de despedirse, pues porque tenemos otros invitados y el tiempo en televisión es muy cortico. Sí, claro que tienes toda la razón, que otras temáticas que convocan el paro nacional son
cómo ha aumentado la violencia en las zonas rurales, son la necesidad de una renta básica en este tiempo que es tan difícil para algunas personas que son muy pobres, parce, y necesitan pues una ayuda estatal. Entonces eso se reclamó pues como la responsabilidad estatal generalizada que puede verse reflejada en varios puntos. Y ahora que nombras pues el tema como de las muertes que se han presentado en los municipios, pues quisiera también hacer un llamado como que también sea en la protesta social, que es la justificación de la muerte, que es como justificamos que alguien muera por una u otra razón, ¿cierto? Que esa muerte no se siga volviendo cotidiana, que la vida sobresalga frente a todo eso. Bueno, para continuar tenemos con nosotros a Iván Tavares. Él hace parte del grupo de líderes que estuvo convocando a la marcha del pasado 28 de abril, a la marcha del paro nacional de la protesta social que se desarrolló aquí en Amagaduán. Bienvenido a este espacio. Hola, buenas tardes para todos ustedes y para toda la comunidad que nos está viendo a través del canal comunitario. Muchas gracias por la invitación, porque tienen en cuenta a estos jóvenes que tomaron esta iniciativa, tomaron esta vocería de poder convocar a la comunidad de Amagá para que se movilizara, para que alzara la voz y defendiera obviamente los derechos. Duván, ¿cómo lo recibió la población que no estaba marchando, que no estaba saliendo a la protesta? ¿Cuáles fueron las impresiones, digamos, que ustedes tuvieron como organizadores de la protesta social? Para nosotros fue muy impresionante. Yo creo que fue algo maravilloso poder ver a la gente apoyando desde sus balcones, en las esquinas de las calles, toda la gente grabando, toda la gente tomando fotos, incluso desde la misma marcha, todos los que estábamos allí caminando, le decíamos a la gente que se uniera, que no se quedaran solamente mirando, porque es que esto es de todos, esto no es solamente de algunos jóvenes o de algunas personas organizadoras, no, esto nos está afectando a toda la comunidad de Amagá y a toda la comunidad del país. Entonces nos recibieron bien, porque vimos las banderas en los balcones, porque vimos y escuchamos el himno nacional en los diferentes lugares, la gente apoyando, obviamente teniendo todo el cuidado. ¿Y qué sigue después de esta jornada del 28 de abril? Bueno, hoy se empezó a crear un comité, como empezar a llamar a algunos líderes, porque de una u otra manera pues no se puede quedar solamente en esta sola manifestación. Sabemos que en el país todos los días están saliendo, todos los días están marchando, y pues Amagá no puede ser ajeno a esa situación. Por eso entonces se ha convocado a la comunidad, se ha convocado a las diferentes organizaciones sociales, a los diferentes líderes sociales, políticos también, que quieran participar de esta manifestación. ¿Cuándo? Va a ser mañana a partir de la 1 de la tarde. ¿Dónde nos vamos a encontrar? En el parador turístico. Allí vamos a iniciar una movilización hacia la Y de Camilo C, en donde vamos a hacer un plantón. Y allí pues vamos a tener diferentes manifestaciones artísticas y culturales, y obviamente pues poder demostrarle a la gente que Amagá está presente, que Amagá no es ajena a esta situación, y que estamos convocando a muchas personas. O sea, esto no es de solamente algunos, o de individualizar la manifestación, de individualizar la protesta, porque no tendría sentido. Si nosotros solamente decimos que esto es a nombre de Santiago, de Duván, de Alejandro, etc., pues va a ser muy complicado, porque es que esto nos toca es a todos. Entonces no hay intereses particulares, esto es en pro de poder defender los derechos de nuestros ciudadanos. Y la protesta social es, en verdad, sienten ustedes, les pregunto pues porque ya hacen parte de ello, de ese ejercicio, de ese derecho fundamental a la protesta social, ¿qué se logra con ese ejercicio de ese derecho? Bueno, lo que pasa es que hay que hacer sentir. Yo creo que a lo largo de la historia sí se han logrado cosas a través de la protesta social, y por ejemplo, el primer día, el 28, el presidente por la tarde salía a decir: no retiro la reforma, pero el viernes por la mañana salía a decir: no la retiro, pero estoy dispuesto a dialogar, y ya en la tarde dice: voy a sentarme con líderes políticos a dialogarla. Entonces yo creo que de una u otra manera sí se ejerce presión, porque cuando la gente se empieza a movilizar, pues el gobierno de una u otra manera tiene que escuchar. Obviamente pues se cae en los daños, en la violencia, pero cuando se atacan esos lugares, yo no estoy diciendo que lo apoyo, ¿cierto? Pero a veces el gobierno fija la mirada en eso y dice: hombre, el pueblo está indignado, el pueblo está con rabia, es mejor, venga, sentémonos, venga, hablemos.
pero yo creo que eso no se soluciona solamente sentándose con líderes políticos. Yo creo que es que los que están marchando es la gente, tiene que sentarse también con la gente a mirar qué es lo que está pasando y cómo se puede llegar a consensos. Si los ciudadanos no asisten a las urnas, si los ciudadanos no eligen a sus gobernantes, si los ciudadanos no se levantan a trabajar todos los días, no hay gobierno. El gobierno se debe al pueblo y eso sin duda se manifiesta en las protestas sociales. Duván, muchísimas gracias. Yo creo que vale la pena que estés en este espacio donde hablamos de derechos, del ejercicio responsable de esos derechos, a hacer un ejercicio, que hagas una invitación a hacer un ejercicio responsable del derecho a la protesta a los ciudadanos de Amagá. Claro que sí, muchas gracias a ustedes por la invitación y queremos invitarlos, de verdad que sí, a todos ustedes, a que salgan mañana, no les dé miedo. Si hay algo que hay que valorar es que nos hemos cuidado mucho, a pesar de que hemos estado en las calles, siempre los protocolos de bioseguridad, el tapabocas siempre ha estado bien puesto y es sorprendente ver que en los jóvenes se vea ese cuidado, es decir, que sí hay una cultura de cuidado. Entonces invitarlos, salgamos mañana a la 1 de la tarde, nos encontramos en el parador turístico, no es solamente para jóvenes, es para todos, porque esto nos toca a todos, y que nos movilicemos y que hagamos un acto de protesta bien interesante y obviamente pues que Amagá se sienta. Yo creo que es un precedente que Amagá se esté movilizando tan constantemente y yo creo que eso hay que aprovecharlo. Por la garantía de los derechos de todos los amagaseños y respetando los derechos de los que no salen a protestar también. Así es. Muchísimas gracias a ustedes. Tenemos otro invitado, él es uno de los concejales de nuestro municipio, Alejandro. Muchas gracias por haber aceptado la invitación del señor personero a este espacio de la personería de la gente para hablar del ejercicio responsable de los derechos de los ciudadanos, en este caso del derecho a la protesta. Con Alejo hay un tema específico y es que Alejo es estudiante de Derecho, o sea que nos da una perspectiva no solamente como concejal, sino también como abogado, colega, porque recordemos que desde que somos estudiantes somos colegas. Alejo, bienvenido al programa de la personería de la gente. Muchas gracias, personero, muchas gracias por la invitación, igualmente a Carlos. Este es un espacio de reconocer porque estamos acercando a la comunidad a estos procesos importantes que acontecen en nuestro municipio y que, como lo han mencionado acá los otros compañeros y líderes del municipio, no somos ajenos, no podemos ser indiferentes a esta realidad nacional. Alejandro, una pregunta. Que has estado y que participas en la política local desde una corporación tan importante que representa realmente los derechos de las personas, de la población, es el Consejo, la Corporación, el Consejo Municipal de Amagá. Participar de esas protestas, se ha escuchado por parte de los detractores de la misma que quienes participan de esa protesta son mamertos o son de izquierda. ¿Vos qué tenés para decir frente a eso? No, yo creo que son conceptos o ideologías retrógradas porque nos debemos despojar quizás de colores, de conceptos que muchas veces no aportan a la construcción del país que soñamos. Yo creo que esto es una causa nacional y más que como concejales lo hicimos como ciudadanos porque consideramos que es necesario manifestar, hacerlo pacíficamente como lo demostramos en el municipio de Amagá y como invitamos al resto del país que lo haga. Pero yo creo que esos conceptos, Carlos, acá no caben. ¿O qué piensan ustedes, personero? Yo la verdad estoy de acuerdo con usted. Finalmente uno de nuestros objetos misionales como personero es la protección de derechos constitucionales. Y si a través de la marcha estamos garantizando la protección de derechos y la reclamación de los derechos, pues lógicamente desde la personería siempre va a haber un acompañamiento. Pero eso no nos aleja también de nuestra responsabilidad como Ministerio Público, Carlos, y es efectivamente a que realmente tenemos que tratar de cuidarnos porque estamos a puertas de una pandemia, que es una pandemia a nivel global y mundial, que no podemos desconocer que a la fecha ya en Colombia ya van más de 70.000 muertos, ¿cierto? Un ejercicio razonable y responsable del derecho a la protesta incluye salir con tapabocas, en este caso, por reconociendo pues las necesidades y los peligros en los que estamos viviendo en medio de la pandemia. Alejandro, ahora sí, como concejal, tenemos un mecanismo ciudadano de participación ciudadana que es la protesta social. Como concejal, ¿cómo se tramitan esas inconformidades frente a una reforma tributaria, frente a políticas públicas del orden nacional, pues que no están garantizando efectivamente los derechos de la población a la que ustedes representan, en este caso del municipio de Amagá? ¿Qué se hace desde el Consejo Municipal frente a esa situación? Bueno, en primer lugar, Carlos, nuestras funciones como concejales son muy específicas. Sin embargo, como lo mencioné ahorita, más que como concejales, como ciudadanos, podemos primero manifestarnos, como lo hicimos, acompañar estos procesos, pero también sin dejar atrás ese concepto político, también tenemos nuestros representantes.
en el Congreso, en la Cámara de Representantes, que pueden tener esa capacidad y esa decisión, en este caso que se presentó este proyecto, de decidir. Y ellos, la invitación que hacemos nosotros como corporados es a que lo hagan basados en el sentir ciudadano, en el interés general. Ya el constituyente primario, que es el pueblo, demostró que estamos en contra de esta reforma. Entonces ellos no pueden ser indiferentes a ello, y con nuestra participación y consejos que le podríamos dar quizás a estos dignatarios, podrían tener en cuenta al momento de tomar una decisión si es que esta reforma no se retira. Duván hace un momento nos decía que las protestas siguen, que mañana se va a continuar con otra jornada de protesta, de movilización al amparo de ese derecho constitucional a la protesta social, con un ejercicio responsable del mismo. ¿Usted va a seguir acompañando este ejercicio ciudadano? Exactamente, y dentro de nuestras posibilidades ahí estaremos acompañando esta causa que, reitero, es nacional, que debe trascender de colores, que debe ir más allá de partidos políticos, de quienes seamos o representemos. Debemos atender esta situación que nos afecta a todos, Carlos. El personero mencionaba un tema que no lo podemos desconocer claramente, y es la situación sanitaria que enfrentamos. Pero si la gente está sintiendo la necesidad de salir a las calles, porque no es una obligación manifestarnos, es porque esta reforma tributaria, porque la situación que vive el país respecto a los campesinos, a los líderes sociales, a la salud, a tantos aspectos que son igual de peligrosos que un virus. Por eso las personas no están teniendo miedo ni se están limitando en salir a las calles. Ahí estaremos acompañando desde nuestro rol estas causas y representando a las personas que se ven representadas en nosotros. Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos otro invitado. Estamos llegando al final del programa, señor personero. Tenemos otro invitado, también de la Corporación Consejo Municipal de Amagá. Él es el concejal Santiago Román. Santiago Román, bienvenido a este espacio. Gracias por acoger la invitación que le hicimos a otros de sus compañeros, representantes de otros partidos, pero finalmente no pudieron llegar. Gracias por atender la invitación. Muchas gracias, Carlos. También al personero municipal, muchas gracias por invitarnos a este espacio. Un saludo muy especial para la comunidad amagaseña que hoy nos ve. Bueno, estás convocado a hablar del derecho a la protesta social y cómo se desarrolló en Amagá. ¿Participaste de ese ejercicio, de ese derecho a la protesta social? Claro que sí, señor. Esta protesta social que se realizó en nuestro municipio creo que nos dejó un trasfondo y un valor muy importante agregado, que fue una protesta realizada por los jóvenes. Es aquí donde vemos que muchos jóvenes de nuestro municipio no miramos los colores ni los partidos políticos, sino que nos unimos y salimos a marchar debido a una reforma tributaria de la cual no estamos de acuerdo, de la cual sabemos que desangrará al país completamente. Mostrando nuestra inconformidad, nos unimos, alzamos nuestra voz y participamos, y también estamos dispuestos a seguir participando, porque yo creo que esto no es de colores, esto no es de ideales, nos respetamos, nos valoramos, pero esto es de pensar en un municipio y en un país. Santiago, somos afortunados de poder tener las cámaras aquí y una conexión que nos lleva a la sala, a un espacio de confianza de cada uno de los amagaseños, ¿cierto? Entrar a la sala y sentarnos a conversar con la, digamos, la buena fe que nos dan de llegar hasta sus hogares. Muchos hogares amagaseños, más de 2.000 afiliados tenemos en el canal comunitario, aparte de todas las personas que se conectan a través del Facebook Live. Y esa confianza hay que honrarla, ¿cierto? Y por eso estamos acá dando razones, y por eso invitamos a otros ciudadanos amagaseños a que hablen de esta situación. Hay una pregunta en específica. Y de eso queremos hablar. Es importante porque, Santi, aquí hay un tema, Santiago, y es que efectivamente nosotros en el programa interactuamos con la comunidad. Aquí hay una pregunta que la hace Santiago Toro Quiseno. Santiago que esta vez no nos pudo acompañar, pero fue invitado porque él hace parte del comité promotor de este movimiento. Hace una pregunta muy clara para usted, Santiago. Usted como concejal, ¿qué opina de sus colegas que no salieron a protestar en contra de la reforma tributaria? Es una pregunta muy específica, concejal, entonces sería interesante porque uno de los dinamismos del programa es ir contestando a la comunidad. Como compañeros de la corporación, ya lo había expresado, respetamos cada una de esas posiciones, porque yo creo que aquí nos centramos en el respeto por los ideales, pues valoro muchísimo, por los derechos también, valoro muchísimo
a todos esos compañeros que decidieron y decidimos unirnos y salir y acompañarlos, pero creo que se les respeta la posición de ellos, tendrán también su posición al respecto, de la cual no la conozco, sería irresponsable decirlo hoy, pero lo que sí quiero decirle a Santiago es que lo vamos a acompañar y a toda la comunidad magaseña, que desde que tengamos la oportunidad los vamos a acompañar, vamos a salir a las calles y vamos a tratar de que sea justa estas 110 páginas que presentó el ministro, de las cuales hoy Colombia le está diciendo que no estamos de acuerdo con ello. Santiago, en tu calidad de concejal del municipio de Amagá, pues hay una relación bastante cercana a la población, ¿cierto? Al ciudadano de a pie. ¿Realmente afecta esta reforma tributaria? ¿Realmente la muerte de líderes sociales, las masacres, tantas afectaciones, falta de oportunidades en educación, hogares que se acuestan sin comer las 3 comidas al día, así que no tienen internet? Eso sí es pan nuestro, es decir, si es una realidad de los amagaseños también, sí vale la pena salir a marchar, sí se están presentando estas situaciones, sí amerita la protesta social en Amagá. Por supuesto, Carlos, sabemos que en este momento tenemos un alto índice de pobreza en nuestro municipio y tenemos que marchar. La pobreza en nuestro municipio se vería mucho más afectada por esta reforma tributaria. Estamos en un gobierno donde tristemente está pensando más en hacer ricos a los ricos y a los pobres nos está dejando allí más que vulnerables. Entonces, importante seguir representándolos y, como lo digo, hoy son unos jóvenes y somos todos los amagaseños que nos debemos unir, y desde lo político también tenemos que ser muy coherentes cuando ya un mismo partido está mencionando su negativa ante esta propuesta. Entonces creo que es momento de acompañar al pueblo, es momento de hacernos del lado del pueblo como siempre lo hemos pensado, y a quien tenemos que darle la razón es al pueblo, que hoy en los noticieros lo podemos ver, cada día son más los desastres que se están haciendo, que no es la manera pertinente de hacerlo, pero es como ahorita un compañero invitado lo decía, es de la manera que el gobierno nacional hoy está escuchando y debe tomar medidas. Santiago, muchísimas gracias por haber acompañado este espacio. El día de hoy es un espacio de pedagogía ciudadana, es un espacio que nos acerca al ciudadano. Para eso está la personería, ese es su propósito superior, su cometido, la garantía de los derechos fundamentales de todos los amagaseños, en este caso pues de nuestro municipio, que es Amagá. Fundamental entonces estos espacios, señor personero, y que quienes son los directamente responsables por sus derechos, que son los ciudadanos, cada uno de nosotros, pues pueda ejercerlos de manera responsable. Para eso es este espacio. Así es, Carlos, la finalidad de este espacio es efectivamente que la comunidad sienta acercamiento con la realidad del municipio, ¿cierto? Es una de las necesidades con las cuales nació este espacio, y es que la comunidad tocar esos temas de interés municipal, interés nacional y departamental, en este caso el día de hoy, como fue un derecho constitucional a la protesta, donde los ciudadanos salieron a manifestar su inconformismo frente a una decisión de gobierno. Interesante haber escuchado a todos estos jóvenes empoderados de su realidad, sin olvidar la realidad histórica, porque eso es lo que finalmente siempre nos pasa a los colombianos. Los colombianos somos ciudadanos que olvidamos muy fácil. Ojalá lo que pasa en esta protesta, ojalá las razones por las que estamos protestando no se nos olviden. Yo siempre hago referencia a lo que se llama conciencia electoral. Los colombianos en aproximadamente un año vamos a tener el poder de decidir quiénes nos van a gobernar y nos van a representar nuevamente en el Estado. Es importante que tomemos una decisión teniendo en cuenta la realidad histórica que estamos viviendo hoy, y que sea una decisión consciente. Hablo de conciencia electoral porque no podemos seguir votando por el que nos habló bonito o por el que nos ofreció dádivas a cambio de un voto. Hoy vendemos el voto, mañana vendemos el país, como está pasando el día de hoy. Entonces es importante. Y nos toca pagar quién sabía cuánto la docena de huevos, que no a 1.800 pues en ningún lado. Eso es de acuerdo. Entonces, como por seguir con el ejemplo, ¿cierto? Entonces es importante que empezamos a tener ese tipo de conciencia electoral, porque ya después efectivamente, y no se nos olvide lo que está pasando el día de hoy, no se nos olvide la frustración que sentimos con una reforma tributaria. Y es importante que esta conciencia la empezamos a tener y la empezamos a ejercer. En un año estamos en elecciones, esperemos que cuando llegue en ese momento de elegir tengamos en cuenta toda esta realidad que estamos afrontando y no se nos olvide al momento de depositar el voto.
quiero aclarar una situación, y es que no estoy haciendo propaganda electoral, ni soy de derecha ni de izquierda, soy un ciudadano más, ¿cierto? Porque después van a decir que soy de derecha o de izquierda, y eso es lo que no quiero que quede en el aire. Simplemente estoy hablando en mi posición, y es invitar a la comunidad a que tenga conciencia de a quién va a depositar el voto que pueda tener. Hoy hablamos del derecho fundamental, porque así lo consagra nuestra Constitución, a la protesta social. No es una obligación, es un derecho, es decir, se nos está permitido, pero nadie nos puede obligar a salir a protestar. Pero no podemos olvidar que quienes lo hacen en favor de todos los ciudadanos, de los derechos de todos los ciudadanos y no solamente de ellos mismos. Desafortunadamente, a veces lo tenemos más claro los ciudadanos que los gobernantes de turno. Se les olvida que gobiernan para todos los ciudadanos y no solamente para unos cuantos amigos. Ojalá lo tengan presente, de eso es de lo que estamos hablando acá, de la garantía de los derechos, son para todos, sean de izquierda, de derecha, de centro, o no le vaya el tema, todos somos ciudadanos y tenemos los mismos derechos y deberíamos hacerlo, ejercerlos con la misma responsabilidad. El día que sea así, seguramente viviremos en una Colombia más digna, en una Colombia realmente en paz, con oportunidades para todos. Mientras eso sucede, pues no nos queda otra que seguir nosotros impulsando desde acá, desde estos espacios comunitarios, es decir, donde podemos manifestar el interés común que tenemos en vivir bien, pues seguir promoviendo ese bienestar y ese ejercicio, ese reconocimiento, el cumplimiento de los derechos que no se ha dado históricamente. Así es Carlos, efectivamente esa es nuestra finalidad y seguiremos protegiendo y acompañando este derecho constitucional, pero siempre con la invitación a que nos cuidemos. No se nos olvide que estamos en plena pandemia y que tapabocas, los protocolos de desinfección. Ahí sí voy a transmitir una posición, y es el tema, como lo decía, desde el Ministerio Público. Efectivamente, no podemos impedir que salgan a marchar, ¿cierto? Pero efectivamente lo que queremos hacer es que salgan con las debidas normas de protección, ¿cierto? El llamado al autocuidado. Los derechos no se ejercen sin límites, es decir, no tenemos un derecho a protestar y es un derecho ilimitado, no, al contrario, también hay otros derechos que hay que garantizar, como la salud pública, la salud nuestra y la salud de quienes amamos y de quienes hacen parte de una misma comunidad, en este caso la Magaseña. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden, este es el programa La Personería de la Gente, una iniciativa de la Personería Municipal de Amagá que acompaña el canal comunitario Amagá TV y el periódico El Suroeste. Les habló Carlos Andrés Valencia Bedoya, nos acompañó Nancy Muriel, directora del canal comunitario, y Mauricio también estuvo allí en el máster. Adelfa, Fabiana, todos los otros chicos que hacen parte de esta importante familia del canal comunitario, les agradecemos por estar siempre dispuestos a permitirnos llegar a la confianza de sus hogares, y a ustedes por tener, digamos, esa buena confianza con nosotros, de darnos la posibilidad de llegar con estos argumentos, con esta información para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Hasta pronto. Señor personero, nos vemos dentro de 15 días. Así es, nos vemos dentro de 15 días. Un saludo muy especial y por favor cuídense bastante, que las UCIs están bastante llenas. A ejercer nuestros derechos con responsabilidad. Muchas gracias, hasta la próxima.